Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Gracias por estar siempre pendientes de esta cita que tenemos todos los días jueves para entregar nuestro estudio bíblico semanal. Gracias a todos aquellos que nos han dado follow a nuestra cuenta Estudio Bíblico Tenerife en Instagram y también aquellos que se han suscrito a nuestro canal Alessandro López Camilot a través de YouTube. Gracias y bienvenidos. Esto es lo que hacemos todas las semanas, tratando de poder llevar un estudio de la palabra de Dios que pueda ser útil para cada uno de nosotros y de esa manera poder encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cuál es la mejor manera de vivirla para poderle dar la honra a Dios con nuestras acciones. Así que sean todos bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Debido a un tema de un compromiso previo no voy a poder estar en vivo, pero aquí estamos entregando nuestro estudio pregrabado. Bienvenidos a todos y vamos a dejar estos minutos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder entregar este mensaje que tú has preparado. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido hasta este momento a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias por lo que todavía falta, todavía por descubrir. Te damos gracias, Señor, por mantenernos unidos a través de estas plataformas electrónicas y de esta forma también poder cumplir nuestra comisión de entregar el Evangelio a muchas personas. Te damos gracias, Señor, por tu compañía y por tu misericordia, y te pedimos que nos acompañe la unción del Espíritu Santo, no solo a mí, sino a todos aquellos que van a ver, oír este mensaje y que están con el deseo que tenemos todos de aprender más de ti, Señor. Esto no va a ser posible sin tu asistencia. Es por eso que reconocemos que tú eres el centro de este ministerio, que tú eres el centro de esta transmisión, que tú eres el que gobierna y reina, que eres el creador de todo, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y rendimos a ti total adoración. Te damos gracias por los próximos minutos y bendice a las personas que se han unido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más a todos ustedes por su atención. Vamos de frente al libro de los Hechos, capítulo 28. Estamos ya por terminar este estudio apasionante del libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque no lo vamos a terminar hoy, pero vamos a adelantar los versículos del 1 al 10 del libro de los Hechos. 1 al 10. Disculpen, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Para hacer un poquito unir el estudio anterior con este, recordamos que el apóstol Pablo iba en su viaje a Roma y que pues antes no habían esas líneas de pasajeros que vemos ahora, tanto en barcos como en trenes y aviones, sino que pues había que aprovechar las circunstancias que se daban, y si había algún barco que salía para alguna ciudad específica, había que abordarlo, por supuesto pagando su boleto, su espacio, y se viajaba con cargas, se viajaban con cereales o con animales, y etcétera, etcétera. Es como se podía, se tenía que transportar. Entonces a veces había que tomar varios barcos para llegar al destino. En este caso, desde el lugar a donde estaba el apóstol Pablo hasta Roma, por supuesto era una gran distancia, y hubo que tomar, en este caso específico, 2 barcos. Debieron haber sido 3 o más, eso ya no lo podemos ver en la escritura, porque en el cual se desarrolla esta historia se destruye en el mar. Recuerdan que han encontrado una fuerte tormenta llamada Euroclidón en medio del mar Mediterráneo, y ellos han tenido que hacer algunas medidas. En el estudio anterior hablamos mucho de términos náuticos, pero ahora vamos a ver en qué terminó esto. El estudio anterior termina encallando el barco y ellos desembarcando en una isla que lograron encontrar, y como Dios le había prometido al apóstol Pablo, dice: va a haber pérdida de la nave, va a haber pérdida de las cosas de la nave, mas no habrán pérdidas humanas. Los soldados querían asesinar a los presos para que estos no se escaparan y después les echaran la culpa a ellos, pero Pablo se levantó, habló con el centurión, y el centurión también, viendo que la vida de Pablo estaba en peligro, decidió no dar la orden de matar a nadie. Por lo tanto, 276 personas se salvaron de ese barco, y ahora estaban todos mojados, con frío, con hambre, atracados en una playa de una isla desconocida. ¿A dónde llegaron?
cuál era la isla, qué pasó en esa isla, es el estudio que vamos a desarrollar a continuación. Y le hemos titulado Servicio continuo, pruebas continuas, milagros continuos. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 28, versículos del 1 al 10. Y dice la Biblia: estando ya a salvo, o sea, ya encallaron, se bajaron del barco, hecho pedazos y en algunas cosas lograron llegar hasta la playa, supimos que la isla se llamaba Malta. La isla de Malta geográficamente está ubicada al sur de Italia, un poco más al sur aún de la zona de Nápoles y de Capri y de todas estas hermosas ciudades que están al sur de Italia, al sur de la bota, si quiere verlo así, al sur del tacón. Todas estas partes, porque si usted ve el mapa de Italia, parece que es una bota dándole un toque a una pelota. Entonces eso está muy al sur y la única isla que está ahí es la isla de Malta. Entonces podemos identificar geográficamente muy bien el lugar a donde ellos habían encallado. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humildad, o sea que fueron muy amables con ellos. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos y a causa de la lluvia que caía y del frío, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Cuál es el ambiente ahí? 276 personas que están saliendo, las personas naturales de la isla de Malta salen a quererlos ayudar y empiezan a organizarse, me imagino yo en ese momento, lugares, por supuesto no habían tiendas de campaña en aquel tiempo de nylon como las conocemos ahora, pero me imagino que los locales empezaron a construir ramadas y cosas para proteger de los elementos a estas 276 personas. Algunos de ellos me imagino traían depósitos de agua o algo de comer para todas estas personas y entonces empezaron a encender fogatas porque era la manera en la que antes se lograba calentarse después de estar pasando esas inclementes condiciones. Entonces encendieron un fuego, dice, los naturales nos trataron con no poca humildad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo, vean ustedes, Pablo estaba activo. Pablo no solo llegó, se sentó y dijo atiéndanme porque estoy cansado, porque estoy asustado, porque yo ya sabía que esto iba a pasar y ustedes tienen la culpa, sino que él se puso a recoger ramas secas, dice la escritura, y las echó al fuego. Y cuando estaba haciendo esto, dice, punto y coma, una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. ¿A quién se le prendió en la mano? A Pablo. Pablo había estado preso, ya tenía varios días de estar preso, después lo suben en un barco, les advierte que el barco que no eran las mejores condiciones para navegar, se hunden, salen náufragos, empiezan a nadar, estaba mojado y encima de todo tira unas ramas al fuego porque estaba siendo proactivo y estaba colaborando con todos y una víbora lo muerde en la mano. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros en ese momento? ¿Qué pudiéramos pensar? Hay un montón de dichos populares, nos está lloviendo sobre mojado, nos está lloviendo en la milpa, nos está cayendo maldición tras maldición, miles de cosas que cualquier ser humano pudiese decir en los momentos estos. Quiere decir de que a Pablo Satanás no lo dejaba tranquilo. Pero vean lo que sigue con esto. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aquí hay varias cosas que podemos analizar. Primero es el ser juzgados. La gente de inmediato empezó a juzgar a Pablo y le echó la culpa quizás por algunos pecados o quizás porque verdaderamente era homicida, como dijeron ellos, porque se salvó del naufragio y aquí iba a venir a morir a través de la picadura de una víbora. Pero él solo se quitó la víbora en el fuego y ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él, versículo 6, que él se hinchase o cayese muerto de repente.
Ya le va a pasar, decían todos los naturales. Esa víbora, nosotros ya conocemos esa especie, sabemos que es altamente venenosa, sabemos que solo es cuestión de minutos para que Pablo empiece a convulsionar, para que Pablo empiece a echar espuma por la boca, para que se hinche, como ellos decían, y eventualmente fallezca. Lo hemos visto antes, hemos visto que esto ha sucedido, no puede ser que a este hombre no le suceda. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, yo creo que Pablo estaba comiendo todas las raciones que le estaban dando las personas que lo recibieron, estaba cocinando tal vez algunos marshmallows en el fuego, estaba pasándosela de lo mejor, dándole gracias a Dios por haberle salvado la vida, y ellos todos estaban viéndolo a ver qué pasaba, y quizá lo tocaban y decían: no te sentís mal, no te duele la cabeza, y no sentís náuseas, no sentís nada. Y el Pablo estaba de lo más tranquilo. Entonces dice: mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ni correcta la primera ni correcta la segunda. Empiezan a juzgar diciendo que el hombre era un gran homicida y que por eso lo había mordido la víbora. Y hoy que vieron que no se murió, entonces lo ponen al otro extremo. Hoy es Dios, hoy es un Dios. Por supuesto, la Biblia tiene cuidado de poner esa palabra con D minúscula, quiere decir un Dios, un ídolo, alguna cosa de ellos, que de inmediato, con esa necesidad natural que hay dentro del corazón de los seres humanos, empezaron a querer adorar a este personaje que no había muerto a la mordida de esta víbora. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Aquí vamos a hablar un poquito de este personaje. Publio era el varón principal de la isla. Publio era el varón principal de la isla de Malta. Y esa palabra Publio viene en la palabra latina Publios, que en su variante en español significa amigo del pueblo o el que es popular, lo cual puede referirse, por supuesto, a un funcionario nativo o al principal funcionario de Roma asignado a esa isla. La tradición afirma de que este hombre se convirtió al evangelio y fue el primer obispo de Malta. Los términos con los que se describe la enfermedad de Publio, que ya vamos a ver a continuación, son términos muy típicos de quien escribe este libro. Recuerden que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, y Lucas era médico, y es por eso que él nos da un poco más adelante, ya lo vamos a leer, una descripción de lo que le sucedía al papá de Publio. Pero volvamos a esto, versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Quizás voy a leer del 7, disculpen. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Este hombre llegó y resulta que, lo voy a poner de esa forma, llegaron a esa playa y resulta que en esa playa estaba la casa de descanso del hombre más importante de la isla, y era la playa donde él descansaba con su familia, y tenía más de una propiedad por ahí. Tal vez había un hotel por ahí, propiedad del dueño de la isla, tal vez había un resort por allá, propiedad del dueño de la isla, qué sé yo, y justo ahí fueron ellos a encallar. Entonces el hombre llegó y en lugar de sacarlos, porque estaban invadiendo 276 personas su playa privada, él vino y fue muy benevolente con ellos y los recibió y los hospedó solícitamente 3 días. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Estas palabras son típicas de un médico. Él sabía qué era lo que estaba viendo. Cuando Pablo entró a ese lugar y escuchó que Publio tenía a su padre enfermo, recordó, me imagino, en ese momento que Lucas estaba entre ellos y dijo: bueno, tenemos un médico acá llamado Lucas, que vaya y lo vea. Y Lucas dio su diagnóstico y dijo que tenía fiebre y disentería, y entró Pablo a verle. Entonces Lucas le debe haber dicho: mira, Pablo, es un cuadro bastante difícil, yo creo que debemos recurrir a lo que sabemos, y dejan a un lado la ciencia en ese momento y entran junto a Pablo y empiezan a verlo. Y entonces vino Pablo y él hizo lo que sabía hacer. Uno de los motivos por los cuales había sucedido ese naufragio
y no por casualidad, porque las cosas de Dios no pasan así, por casualidad, encallan delante de las propiedades de este hombre, el que era el más importante de ese lugar. Y justo en ese momento en el cual el papá de Publio estaba quizá grave, ellos se acercan a ese lugar. Todo pareciera que encaja demasiado perfecto, pero los planes de Dios son así. Y ellos tuvieron que pasar por un naufragio y un montón de cosas difíciles para poder llegar en ese lugar a tiempo. Por eso la tradición, no la Biblia, dice que Publio después se convierte a Cristo y es el primer obispo de los cristianos en esa isla. No me extrañaría después de ver este milagro. Pues dicen, entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasaron algunos días por ahí, si ustedes se pueden imaginar esas 276 personas hospedadas en esas propiedades de Publio y de repente eran filas y filas de personas locales de Malta para que pudieran orar por ellos y traían a sus enfermos y estos eran sanados, dice la Escritura. Nos damos cuenta que en verdad todo tiene un propósito. Por eso el título de este mensaje, el servicio continuo, pruebas continuas, milagros continuos. En medio de las circunstancias difíciles y de las pruebas en el servicio a Dios, vamos a encontrar también milagros sobrenaturales que Dios quiere hacer. Cuando estemos enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida, es porque estamos siendo acompañados por Dios, es porque algo bueno viene, es porque van a pasar milagros en medio de las circunstancias difíciles, es porque estamos cumpliendo su palabra y es por eso que servirle a Dios siempre atraerá situaciones difíciles, sobre todo de parte de Satanás, molesto porque nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Así que vemos que ellos aprovecharon la ciudad, aprovecharon el momento, aprovecharon la zona, hicieron, no sé, pusieron carpas y empezaron prédicas evangelísticas y hicieron grandes actividades para que la gente llegara y pudiesen orar por ellos. Y no solo esto, no solo eran sanados del cuerpo, sino sanados también del alma. Y el Señor empezó a diseminar su palabra en aquel lugar. Entonces el contraataque del enemigo en el momento del milagro o después de él siempre va a llegar. El milagro del cumplimiento de la promesa de Dios que dio en Hechos 27:44, le dijo a Pablo y los demás, parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, cumpliendo el propósito y cumpliendo la promesa que Dios le había dicho a Pablo, que nadie moriría. Dios prometió guardar a todos los que estaban navegando con Pablo. Dios cumplió lo prometido en Hechos 28:1, porque había un plan de Dios que debía cumplirse en Hechos 23:27. Recuerdan que ustedes lo estudiamos y el Señor dice, a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matarlo, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, que él tenía que llegar a Roma. Ese era el plan de Dios, porque se habían mantenido creyéndole a Dios y creyendo en sus planes. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que creerle a Dios y creer en los planes perfectos que tiene para nosotros. El haber recibido la respuesta no significa que estamos inmunes a los problemas inmediatos. Por supuesto que no. El hecho de que nosotros nos hayamos comprometido con Dios a servirle en todo momento no significa que no habrán problemas, que no significa que las cosas entonces caminarán sobre ruedas siempre. Ya vimos que no es así. Pablo era Pablo, el apóstol, el que plantó todas esas iglesias inspirado por el Espíritu Santo. Después también bajo de la misma inspiración escribió todas esas epístolas que hoy son parte del Nuevo Testamento. Pero vemos que los problemas van a seguir, eso no nos hace inmunes. Volvamos a leer hasta el versículo 5, Hechos 28 del 1 al 5. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano.
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Satanás contraatacará ante la respuesta de Dios. Satanás se querrá meter como pueda para destruir nuestro ánimo, para destruir nuestro propósito. Y él va a querer botarnos sea como sea. Pero la respuesta milagrosa nos prepara para las futuras batallas de la fe. Nos vamos a dar cuenta que en medio de las circunstancias el que va a ganar siempre va a ser Dios. Y que a veces las cosas que nos pasan no las comprendemos, no entendemos por qué Pablo, en el momento en el que estaba en el naufragio en medio del Euroclidón, él decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Pero en este momento estoy seguro que su discernimiento espiritual le indicaba las respuestas a todos esos porqués. Debemos de aceptar la realidad de que las batallas de la fe nos van a seguir hasta el último día de nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8, palabras inspiradas del apóstol Pablo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabía que iba a terminar sus días, pero él estaba esperando todo eso porque dice: he peleado la buena batalla y he guardado la fe en medio de las circunstancias. Y todos aquellos, dice, igual que yo, recibirán los galardones a todos los que aman su venida. Ahora, hay una mala interpretación de la crisis de un cristiano muchas veces. La gente dice: a cómo es que le va tan mal si él predica la palabra de Dios, o ella anda metida en muchos ministerios, o ellos tienen un gran compromiso. ¿Cómo es posible que todo el tiempo están peleando con problemas de salud, problemas económicos, problemas con los hijos, etcétera? Pero el concepto cultural religioso sobre las maldiciones nos hace pensar en eso. Por eso los naturales de Malta pensaron así. Recuerda, versículo 4, cuando los naturales vieron a víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Ven todas las crisis como maldiciones, como consecuencias de un juicio de los dioses paganos hacia las personas. Las maldiciones en la Biblia son las consecuencias de un pecado no redimido, pero por lo demás son ataques satánicos para poder destruirnos, quitarnos el impulso, dejar que nosotros dejemos el servicio, que nos desanimemos y que estemos más enfrascados viendo cómo arreglamos nuestras situaciones difíciles que puesto los ojos en Jesús y en su ministerio. Muchas de las crisis no son efectos de maldiciones, sino parte de la batalla diaria que tenemos como cristianos, que es el caso del apóstol. Otra de las cosas es que produce rechazo por creer que la crisis es por una maldición. El juzgar a los demás por la falsa idea de las maldiciones. Preguntas que nosotros nos podemos hacer: ¿has escuchado usted o ha escuchado usted a las personas decir que le sucede algo a otros es porque está pagando algo o porque están en pecado? ¿Cómo se sentiría una persona que ni le conoce pueda dar un veredicto condenatorio de usted sencillamente porque le está pasando algo difícil en su vida? ¿Ha dicho usted alguna vez que lo que le pasa a otra persona es por alguna maldición? ¿Cree usted que todo lo que le acontece a una persona tendría una causa o es la causa de haberse portado mal? Lo que le pasó a Pablo, que la serpiente se le prendiera de la mano a él, fue causa de pecado. No siempre. No quiero decir que somos radicalmente del pensamiento de que no hay una consecuencia de los pecados. Por supuesto que la hay. Hay consecuencia de vivir en un estado de pecado. Lo habrá, claro. Pero no siempre es así. Si nosotros tenemos la conciencia o el conocimiento acerca de que una persona está sufriendo algo a consecuencia de la causa de pecado, entonces tenemos todos los elementos para emitir ese juicio. Pero si nosotros no sabemos, probablemente esa familia o esa persona estén pasando lo que están pasando debido a un ataque satánico
por las cosas buenas que han hecho, por haber servido a Dios de corazón, por seguir sirviendo de corazón y por defender los principios cristianos y la buena vida en Cristo ante la presión de la sociedad. Eso puede pasar también. Entonces no debemos estar en los extremos. Tenemos que analizar antes de hablar y de juzgar. Entonces la actitud de un cristiano ante la amenaza de muerte y del desprecio debe ser, número uno, confiar que Dios intervendrá ante la amenaza a muerte cuando los planes de Dios para nosotros no se hayan cumplido todavía. Vemos como en el versículo 5 dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. El apóstol tenía que confiar en Dios. Él sabía que pudiera estar en peligro por esa mordedura, pero confiar en Dios que intervendrá ante la amenaza de muerte cuando sus planes se están desarrollando es importante. Tenemos que confiar en Él. Sus planes se van a cumplir. Por eso tenemos que caminar por fe en nuestra responsabilidad y Dios va a intervenir. No hacer caso al potencial del diablo, sino a la omnipotencia de Dios. El diablo tiene potencial para hacernos pedazos, ya lo hemos explicado en otros estudios de cómo él está formado, de cómo lo hizo Dios y cómo ha hecho a los seres humanos, y vemos que el potencial de él es podernos hacer daño. Sin embargo, él no compite con nosotros, él compite con la omnipotencia, contra la todopoderosa potencia de Dios, porque somos hijos de Dios a su servicio. Entonces en nosotros no tenemos la fuerza ni tenemos el por qué estarnos peleando con Satanás. Lo va a hacer el mismo Dios todopoderoso, quien nos cubre en medio de su servicio. Ellos estaban esperando, dice la segunda mitad del versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Eso es lo que quiere vernos hacer Satanás. Esperar en el tiempo de Dios que él testifique con sus obras es importantísimo. Porque después, obviamente, en la segunda parte del versículo dice, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron su manera de pensar y ahora lo hicieron Dios, ¿verdad? Eso está mal también. Otro de los puntos que debemos hacer es confiar. Dijimos en el primero era confiar que Dios intervendrá. Segundo es confiar que Dios nos defenderá en cambiar la acusación que nos hacían de ser homicidas en su tiempo. Cambiaron de parecer y entonces dijeron que era un Dios. Hechos 28:6, segunda parte. La incomprensión del que no es cristiano, al ver la intervención de Dios, lo puede confundir. Y es ahí donde nosotros tenemos que dejar claro a quién le damos la gloria y a quién le damos la honra de las cosas que están sucediendo. Es necesario que todo el mundo entienda que nosotros estamos al servicio de Dios y las cosas que pasaron en la vida de Pablo en ese momento delante de todos, hubiera sido un error decir, si es que a mí no me pasó nada porque soy de hierro, a mí no me pasó nada porque soy Superman, a mí no me pasó nada porque soy buena gente. Es para la honra y para la gloria del Señor y tenemos que estar listos nosotros para entregarle a Él su adoración. Paso número 3 es que tenemos que confiar que podemos servir a Dios siempre, donde quiera que vayamos. Después vimos en los versículos siguientes que lo primero, como se dan a conocer estos hombres, era sanando al papá de Publio. Y vemos cómo podemos servir a Dios en medio de las circunstancias para que la gloria sea para Él, como dije hace un momento. Primero dijeron que ellos eran dioses porque Pablo no había muerto por la picadura. Y después entra a la casa de Publio y va y sana a su padre con oración de un cuadro de enfermedad que probablemente era grave en aquella época. Y entonces imagínense ustedes, no podían dejar en el error a este grupo de personas, no podían dejarlos pensando que verdaderamente eran dioses. Había que predicarles la palabra de Dios. Y estoy seguro que el apóstol Pablo y todo el equipo, incluyendo a Lucas, el apóstol,
se pusieron ahí a predicar la palabra del Señor y a traer a todo este mundo a los pies de Cristo. No solo era sanarlos y ya. Entonces tenemos que confiar que podemos servir a Dios siempre y en todo lugar. Aún en el camino del sufrimiento. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y nos hospedó solícitamente. Ellos no tenían ni a dónde dormir. No tenían reservaciones en ningún resort de la zona. Estaban de jalón y recuerden que iban presos encima de todo. No había nada que hacer, pero en medio de las circunstancias Dios les hace llegar a la playa exacta, a la correcta, no a donde estaba desierto todo aquello, sino donde estaban las propiedades del hombre más importante de la isla. Dios nos abrirá los caminos. En el camino de nuestro sufrimiento podemos servir a los necesitados. Claro que sí, en medio de esto, viviendo tal vez la primera noche o la segunda noche, no sé, tal vez la pasaron debajo de una ramada de palmas, pero aún ahí estaba el momento de servir y de poner en alto el nombre de Jesús. Versículo 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. En el camino del sufrimiento Dios siempre proveerá para nuestras necesidades también. Por eso el versículo 10 dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dios nos hará llegar todo lo necesario en medio de las circunstancias. Siempre lo he dicho, cuando nosotros trabajamos para el Señor nos paga viáticos, nos da seguro de vida, nos da un buen salario espiritual. No estoy hablando de dinero, sino estoy hablando figurativamente, que Dios cumple todas las necesidades. Dios en verdad nos da toda la oportunidad de poderle servir. Y los que hemos tenido la oportunidad de servir en algunos años, tendríamos muchas historias que contar acerca de cuestiones sobrenaturales que nos han sucedido en diferentes viajes. Recuerdo una vez que fui a una campaña a Costa Rica, invitado 3 días, perdí el vuelo de regreso porque llegamos un poco tarde al aeropuerto, ya que veníamos de una reunión para poder echar a andar un ministerio de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos en esa ciudad. Y pues yo, para no interrumpir la reunión, veo que se nos hace un poco tarde. Estábamos dentro del tiempo todavía, pero las autoridades del aeropuerto ya no me dejaron pasar y perdí el vuelo. Pues resulta que de ahí en adelante sucedieron unas cosas tan sobrenaturales que pues tendría que hacer otro estudio nada más para contarles cómo me subieron en un avioncito muy pequeñito, me llevaron hasta otra ciudad en ese país, a la ciudad de San José. Ahí tuve que correr para subirme a un vuelo de una aerolínea. El gerente de esa empresa era cristiano y supo que yo andaba en esa vuelta y entonces arregló todo de manera que me subió a un vuelo que me hizo llegar hasta mi país. Y cuando venía en la cabina, porque no había asiento, empecé a conversar y resulta que el copiloto de ese avión estaba pasando unos problemas muy serios en su hogar. Y le dije, entonces por ti ando aquí dando esta gran vuelta, porque te traigo palabra para ti. Entonces uno descubre cómo en medio de las circunstancias Dios hace cosas. Hoy pues me da risa, ¿verdad? Hoy me pongo a pensar y eso me da risa como Dios provocó que nosotros estuviésemos verdaderamente en el lugar correcto, para poder llevar esa palabra a estas personas. Así que es importantísimo que nosotros siempre estemos alineados al pensamiento del Señor. Cuando seamos bendecidos por Dios en cuanto a las alertas que podamos tener, debemos estar listos por los contraataques de Satanás, de ver cómo Satanás puede querernos destruir, pero veamos a las señales y estemos alertas a estas. Aprendamos a perdonar cuando las demás personas nos juzguen, cuando vean nuestros problemas y digan que es un juicio de Dios, pero después el Señor también nos va a defender. Después el Señor pondrá algunas cosas en su camino para que ellos puedan darse cuenta que verdaderamente es un ataque satánico y no es que andemos en pecado. La amenaza a muerte sobre el cristiano es continua y sistemática, por lo tanto no esperemos que la prueba deje
de existir para poder servir. Va a existir siempre la prueba y nosotros tenemos que estar listos para poder salir adelante. En los peores momentos de la prueba es donde Dios nos usará como a Pablo. Usará sus dones, usará sus manifestaciones de poder en la vida de ustedes y en la vida de nosotros, porque el servicio continuo trae pruebas continuas y las pruebas continuas traen milagros continuos. Así que sigamos adelante sirviendo al Dios Todopoderoso. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, a este Dios de poder al cual servimos y a quien predicamos, yo le invito a que haga una oración ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Acompáñame en todas las aventuras de mi vida. Quiero que mis aventuras sean tuyas. Quiero que tus aventuras sean mías, Señor, y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que haya hecho esta oración y que usted ahora sea parte de esta gran familia de los hijos de Dios. Terminamos este espacio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de aprender más a través de tu palabra, de poder descubrir en medio de estas líneas preciosas del libro de los Hechos de los Apóstoles todas estas enseñanzas que ahora nos pueden ayudar para hacer crecer nuestra fe y para poder dinamizar y fortalecer nuestro servicio a ti. Ayúdanos, Señor, a tener siempre una palabra lista para poder compartir con otros. Ayúdanos, Señor, a identificar cuando los ataques son satánicos y de la manera en la que nos tenemos que defender. Y de conocer en nuestro corazón y darnos seguridad de que tú estarás siempre con nosotros en medio de esas circunstancias. Reconocer también, Señor, que las pruebas de la vida, las situaciones difíciles, siempre van a estar y que tenemos que enfrentarlas con fe. Tenemos que enfrentarlas con la palabra, tenemos que enfrentarlas siempre pensando en hacer el bien a otros en medio de las circunstancias. Te damos gracias, Señor. Fortalece el corazón de aquellos que están pasando circunstancias difíciles y ayúdanos a poder entregar tu mensaje donde quiera que vayamos. Bendice los hogares de las personas que se conectan, Señor. Bendice la obra de sus manos y ayúdanos, Señor, a poder recibir de ti siempre la paz, la misericordia y sobre todo el perdón de pecados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos ustedes por la atención a este estudio. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.